tenemos la segunda parte del mensaje que comenzamos hace 8 días. ¿Recuerdan el nombre de los que estuvieron presentes? Perdieron el examen. Una vía de escape, muy bien. Una vía de escape. Entendíamos algo, y es que todos nosotros, en circunstancias difíciles, apremiantes, circunstancias en las que a veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar, necesitamos una vía de escape, una vía de salida, una puerta de emergencia. Y siempre es importante cuando vamos en un vuelo, hay una puerta que nos indican que es la vía de escape por si cualquier eventualidad. Siempre que muestran la puerta de emergencia digo, pero ¿quién se va a atrever a lanzarse desde allá arriba? No, mejor hasta donde, sí, lo que suceda, pero no lanzarnos por ahí. Dios siempre es fiel con nosotros y siempre coloca una puerta de salida. Nunca vamos a poder decir, Dios me abandonó, se olvidó de mí. No, Él siempre va a colocar una puerta de acceso. Siempre va a colocar una puerta de emergencia por la que nosotros podemos salir de la situación. Y no estoy hablando de una puerta para huir de la circunstancia, no. Estoy hablando de una puerta por la que Él nos permite accesar para que la situación cambie, para que todo el panorama sea transformado. Quiero invitarles, iglesia, que entendamos que el favor de Dios, siempre presente en nosotros, nos va a permitir verla. Porque el problema es que en medio de una circunstancia difícil, apremiante, perdemos de vista esa puerta de salida, esa puerta de acceso, esa vía de escape. El pasaje que utilizábamos al comenzar el mensaje pasado, no lo tenemos aquí en pantalla, pero se los traigo a colación nuevamente, está en 1 Corintios capítulo 10, y dice que todos pasamos por momentos de prueba, lo cual es normal para todo ser humano, pero Dios será fiel con nosotros y cada prueba va a resultar una oportunidad para confiar más en Él, porque junto con cada prueba, Dios ha provisto para nosotros una vía de escape que nos sacará de ella victoriosamente. Esa era la palabra con la que comenzábamos hace 8 días. Y hoy, para continuar, vamos a seguir haciendo énfasis en la historia de una mujer que probablemente no clasifica para nosotros como una mujer de testimonio, una mujer que probablemente dudaríamos invitarla a predicar por su reputación. Y esta es Rahab. ¿Recuerdan? Llegan 2 espías comandados por Josué para que miraran cómo era la ciudad de Jericó, a qué se iban a enfrentar. Y van estos 2 espías y resultan hospedándose en el prostíbulo que coordinaba Rahab, ¿sí? Allí resultaron escondiéndose y entendíamos varios aspectos, ¿no? de todo lo que se desenvuelve allí, pero quiero que comencemos hoy haciendo énfasis en el verso 8 y 9 de Josué capítulo 2. Creo que lo tenemos ya en pantalla. Muy bien, dice, antes de que los espías se durmieran, o sea, ya era pasada la noche. Recordemos que el rey de Jericó había enviado unos soldados porque le había llegado el informe de que espías estaban en la casa de Rahab. Y van estos espías y se esconden en el terrado de la casa, de manera que cuando llegaron los soldados no los encontraron. Y además le preguntaron a Rahab y Rahab dijo, pues por aquí pasaron, pero ya no están, se han ido. Apúrense y alcáncenlos que seguramente deben estar muy cerca, pero ellos seguían en el terrado. Y entonces nos dice este pasaje que antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos estamos atemorizados y paralizados de miedo por causa de ustedes. Noten algo en las palabras de Rahab. Entendíamos, no es una mujer del pueblo de Israel. Es una mujer gentil. Además sabemos claramente, la Biblia afirma cuál era su profesión, a qué se dedicaba. Pero entendíamos que la clave que ella había tenido para
como puerta de salida, de emergencia, vía de escape, porque el pueblo de Israel iba a aniquilar a todo Jericó, incluida Rahab y toda su familia y todo su negocio y todo lo que había en Jericó, iba a ser destruido. Pero Dios colocó una vía de escape. Ojo que esta vía de escape, esta puerta de emergencia, no era solamente para Rahab, era para todos los habitantes de Jericó, pero solamente ella pudo identificar esa salida de escape, porque los iban a aniquilar a todos, los iban a destruir a todos. Recordemos que lo que sucede en ella es que ella había escuchado todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, cómo los había sacado de Egipto, las plagas, el Mar Rojo, el maná en el desierto, cómo habían vencido a unos reyes que se habían atravesado en el camino. ¿Recuerdan? Sihog y Og, los estudiábamos hace 8 días y veíamos lo que significaba, era la mente humana, la fortaleza del pensamiento y el orgullo del hombre, que tenía que ser vencido para que se puedan declarar palabras como estas. Ella declara: sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Notan algo allí? Ella no dice me parece, aún no dice yo creo. Ella da una afirmación, dice yo sé, estoy segura de que el Señor les va a entregar esta tierra. No duda de la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel para entregarle toda la tierra de Canaán en ese momento. Queridos, Rahab escuchó esta noticia que alentó su fe 40 años atrás. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel desde que salen de Egipto a llegar a la tierra de Canaán? 40 años. Tal vez era la edad promedio de Rahab. Todos esos años ella había estado escuchando lo que Dios había hecho por su pueblo, cómo Dios los había respaldado. 40 años escuchando esto, ese es run run. ¿En qué momento van a llegar los del pueblo de Israel y nos van a aniquilar? 40 años creyendo algo que ella no había visto, solo algo que ella había escuchado. Recordemos de dónde viene la fe, así que la fe viene por el oír, y el oír, los hechos, los milagros, la fidelidad, el poder, la gloria de Dios. Cada vez que nos congregamos, estamos alimentando nuestra fe. Cada vez que leemos su palabra, cada vez que la estudiamos, meditamos en ella, estamos alimentando nuestra fe, se está robusteciendo nuestra fe. De manera que ella no duda, ella lo cree, dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. No sé, me gusta pensar que los 2 espías que llegan a la casa de ella probablemente no tenían tanta certeza y tanta seguridad como Rahab. Porque ellos al llegar a Jericó se dieron cuenta que era una ciudad amurallada, era una ciudad fortificada, era una ciudad que tenía la fama de no haber sido conquistada durante muchos años a causa de sus robustas murallas. Eran dobles, eran paredes dobles lo que circundaba la ciudad. Seguramente tenían un gran ejército, tenían muchísimo armamento. El pueblo de Israel venía con palos, con piedras a vencer. Y seguramente en ellos había alguna duda, es posible, la Biblia no lo dice. Pero hago énfasis en que esta mujer estaba completamente segura de que el Señor les había dado la tierra a los israelitas. Por eso decide esconderlos, por eso decide alojarlos, por eso decide creer a la promesa que Dios había hecho. ¿Cómo estaban los habitantes de Jericó? Nos dice el pasaje. Estaban aterrorizados, estaban llenos de miedo, paralizados. Y esto me hace un sentido muy especial. Y es que nosotros que somos portadores de la promesa de Dios, el enemigo está asustado por nosotros. Tiene miedo, está aterrorizado. Pero a veces pasa lo contrario. Es el cristiano el que está lleno de miedo, está atemorizado, porque cree que el gigante lo va a vencer, porque cree que el ejército que va a enfrentar es superior, porque cree que va a salir avergonzado. Cuando te acercas a orar por un enfermo, el espíritu que está tomando lugar en la vida de esa persona
está aterrorizado a causa de tu presencia, porque en ti está Cristo. Es el espíritu el que está lleno de miedo, es el que tiene que estar atemorizado, porque tú estás lleno de Cristo. Cuando tú llegas a un lugar, por primera vez, aún los espíritus saben de la presencia tuya en ese lugar. Cuando llegas a una empresa, a un nuevo trabajo, un nuevo lugar, un nuevo ambiente, ¿por qué a veces las cosas parecen contrarias? ¿Por qué a veces todo parece oponerse? ¿Por qué todo va en contra tuya? Porque tú tienes un espíritu diferente. Es el enemigo el que tiene que estar atemorizado a causa de la presencia nuestra. No es lo contrario. Que cuando llegues a un lugar, entiendas que allí llegó la presencia de Dios, porque tú eres templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual no es tuyo, es un regalo de Él? Estar convencidos de que con nosotros va la presencia de Dios y que lo que se esté moviendo espiritualmente en ese lugar, el reino de las tinieblas que pueda estar operando en ese lugar, tiene que huir, se tiene que marchar. Están atemorizados, como cuando Jesús llega al otro lado del mar de la Galilea, a la región de Gadara, y dice que allí había un endemoniado, tenía más de 600 espíritus. Dice que apenas lo vieron, empezaron a revolcarse, ya a causa de la presencia de Cristo. Dice: ¿por qué nos vienes a atormentar?, decían los espíritus. Eso tiene que ser una realidad en nosotros también. Pero ¿somos conscientes de eso? ¿O nos creemos pequeños? Nos creemos poca cosa y vemos el mal como lo más grande. Salimos a la calle atemorizados, llenos de miedo de que algo nos puede pasar, de que nos van a robar, de que nos van a secuestrar. Y debería ser la visión completamente contraria, que por donde nosotros vayamos, el enemigo tiene que huir. El desierto tiene que florecer, los manantiales tienen que volver a brotar, ese lugar tiene que ser de bendición a causa de nuestra presencia. Lo dice una mujer que no era del pueblo, pero creyó en los hechos de Dios, en la presencia de Dios. Dice ella: estoy segura de que Dios les ha dado esta tierra. Estaba segura y por eso estaban atemorizados, llenos de miedo. Algo que quiero seguir resaltando aquí en este pasaje alrededor de lo que sucede aquí es el mayor milagro que ocurre. Quienes han leído la historia, y si no la recuerdo un poco, después de que los 2 espías salen de la casa de Rahab, van y rinden un informe, en este caso a Josué, que fue el que reemplazó a Moisés. Ya Moisés había sido trasladado al reino de los cielos. Entonces llegan ellos, dan el informe de todo lo que vieron, contaron seguramente que esta mujer a qué se dedicaba, pero ella fue la que los guardó en casa, ¿cierto? Les dio alojamiento, los cubrió. Y después el pueblo de Israel, en estrategia dada por Dios, llegan a conquistar la ciudad. Pero ¿cómo fue el plan de conquista? Si recordamos un poco, Dios les dio la instrucción de que dieran unas vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Cuántas vueltas? ¿Lo recuerdan? No fueron 7. Durante 7 días ellos debían dar vueltas alrededor de la ciudad. Cada día una vuelta, pero el último día debían dar 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas son? 13 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Al final solamente tenían que hacer algo, y era que debían dar un grito de victoria, un grito de júbilo, y lo que Dios había dicho era que después de ese grito las murallas iban a derrumbarse y ellos solamente tendrían que entrar a conquistar la ciudad. Ese era el plan. Y podríamos decir: oye, qué gran milagro, porque aquí empieza a manifestarse la gracia. A partir de ese momento, de una manera especial, ellos en realidad no tuvieron mucho que pelear, mucho que entrar a enfrentar al enemigo, porque las murallas, al derrumbarse, hicieron el trabajo.
acabaron con todos los habitantes del pueblo de Jericó. Solamente una casa permaneció en pie. Fue la casa de Rahab. ¡Wow! ¡Qué milagro! Que solamente tengamos que dar unas vueltas alrededor de un lugar, dar un grito de victoria y las murallas, que no habían sido conquistadas de otra manera, cayeran. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que ya empezaron a conquistar la tierra que Dios les había prometido, empezando por esa primera ciudad de Jericó! Pues queridos, podría ser una buena vivencia, pero el gran milagro aquí no es que las murallas hayan caído, no es que ellos hubieran en obediencia dado las vueltas alrededor de la ciudad. El gran milagro aquí es que el corazón de una mujer haya tenido una profunda revelación de gracia. Una mujer que seguramente era la más pecadora del pueblo, seguramente era la que tenía la historia o hoja de vida, ¿sí?, más oscura. Seguramente era la mujer más odiada, y principalmente por las mujeres de Jericó. No sé, o sea, sería tal vez la única mujer que no clasificaría para ser salva. Pero ella fue la elegida por Dios. Quiero decirte algo. Cuando el enemigo se enfoca en tu pecado, en todo lo que has hecho, en todos los errores que has cometido, cuánto has fallado, cuántas veces has caído, Dios se enfoca en cuánto su gracia se puede manifestar en tanta debilidad. Dios se enfoca en el propósito que tiene contigo, que de lo vil y menospreciado escoge para dar toda su gloria. Wow, después de una vida así, decir, no, y esta fue la que fue salvada y además fue colocada en el linaje de Jesús, porque esta mujer viene a ser la tatarabuela de David, del rey David, y del linaje de David viene el Señor. El milagro más grande aquí es el encuentro que este corazón tuvo con la gracia. Ella entendió que la gracia te alcanza donde estás, literal, porque ellos llegan a la casa de ella, te alcanza donde estás y como estás, pero no te deja ni como estás, ni donde estás. Esta mujer, no solamente se salvó ella, un poco más adelante lo vamos a ver, se salva también toda su casa, pero hago énfasis en esto. El mayor milagro fue no la conquista de una ciudad, sino la conquista de un corazón que tuvo profunda revelación de la gracia, del favor de Dios. En Romanos capítulo 5, en el verso 20, pasaje muy conocido por ustedes, dice que la ley se introdujo en nosotros para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ojo con este pasaje. Dice que la ley fue traída o se introdujo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Sí, buenas? Para que el pecado, dicho de una mejor manera, claro, la ley me permite a mí identificar qué es pecado. Y además también me enseña a que en mi capacidad y en mis fuerzas no puedo agradar finalmente a Dios. Para eso se introduce la ley, para que yo entienda que no puedo vivir en mis fuerzas ni en mi capacidad, sino por gracia. Es el favor de Dios sobre nosotros. Pero sigue diciendo el pasaje que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es hermoso. Y sé que a veces soy malinterpretado cuando se predica este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque es como si se patrocinara el pecado. Lo que me está diciendo el pasaje es que no importa cuánto pecado hayas cometido, hasta dónde has llegado, lo más alto en cuanto al número de pecados que hayas cometido, nos dice que la gracia, el favor de Dios, el amor de Dios siempre va a estar por encima. Y entonces le decían los discípulos a Pablo, wow, entonces vamos a seguir pecando para que la gracia aumente, porque el pecado nunca va a alcanzar la gracia. La gracia siempre estará más arriba.
No, lo que nos está diciendo es que cuando tienes el encuentro con Cristo, no importa cuánto hayas pecado, la gracia va a cubrir. Te va a llenar de su favor, de su amor incondicional, para que siempre te experimentes amado y aceptado. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siempre sobreabunda la gracia. Y este es un claro ejemplo. En la casa donde más había pecado, la casa que seguramente 24 horas al día se cometía pecado. Es más, hombres visitaban esa casa porque allá se peca. Mujeres trabajaban en ese lugar y su profesión era pecar. Pero en esa casa donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó el favor de Dios. La palabra que aparece aquí de sobreabundar, si la quieren subrayar allí o hacerle algún tipo de anotación, esta palabra viene del griego uperperiseo. La palabra sobreabundó viene de la palabra uperperiseo, que quiere decir súper, hiper abundante favor de Dios. Súper, hiper abundante favor y gracia de Dios. O sea, lo que me está diciendo es que no importa cuánto pecado haya, la gracia es ilimitada. El pecado tiene límite, pero la gracia es ilimitada. El favor de Dios es ilimitado. El generoso amor de Dios es tan abundante para nosotros que podamos tomar de Él cuanto querramos. Y eso es, queridos, lo que lleva a esta mujer a hacer esa declaración. En Josué capítulo 2 verso 11, lo estudiábamos en el mensaje pasado, decía: el Señor su Dios, dice Rahab, es el Dios que gobierna arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, esto sorprende porque muchas veces cristianos asistiendo cada 8 días a una congregación y todavía eso no ha bajado al corazón de que Él es el que gobierna en el cielo y en la tierra, tiene el control de todo. Y entonces cuando viven una situación apremiante, lo saben, Dios está al control. Y aunque esto no haya salido como yo quiero, yo sé que Él está al control y esto me va a ayudar a bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, queridos. Y estamos llamados a vivir bajo la cobertura de ese favor, de esa gracia de Dios. Así que esto lo declara una mujer que cree realmente. Esto lo declara una mujer que aunque no haya visto los milagros, sabe que Dios es poderoso para actuar. Sabe que gobierna en los cielos y sabe que gobierna en la tierra. Ella después de esto, y en esto es donde más quiero hacer énfasis, antes de que los espías se fueran de su casa, ella les dice: un momentico, no se me pueden ir. Y seguramente les prepara un tinto, qué sé yo, buen tinto colombiano. Ella los, ¿cómo decirlo? Sí, los detiene, ¿cierto? Iba a decir otra palabra, pero puede ser tomada a mal por el lugar en el que nos encontramos. La palabra es los seduce, pero en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Los persuade, me encanta esa. Los persuade y les dice: ven, ustedes no se pueden ir de aquí porque yo he mostrado bondad con ustedes. Yo no los sapié y ustedes hubieran podido aquí morir, queridos. Así que necesito que ustedes también muestren bondad hacia mi vida. Y en el verso 2:12 les dice: por favor, júrenme solemnemente por el nombre del Señor, miren esto, que mostrarán bondad a mi familia como yo le he mostrado con ustedes. Denme una señal segura. Queridos, yo los guardé a ustedes, pero necesito un seguro para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, para mis sobrinos.
para todos los que están a mi alrededor. Necesito una señal. Ella les pide una señal. Y miren, la palabra señal que aparece aquí, en el hebreo son 3 palabras. No sé si la tenemos ahí también en pantalla. Las 3 palabras en hebreo, las 3 letras, perdón, son Aleph, que es la primera letra del alfabeto. Después seguida de la letra Baf. Y por último, Taf. Aleph, Baf, Taf. Señal se escribe así, como lo ven allí. Y recuerden que en el hebreo leemos de la derecha a la izquierda. O sea, Aleph, Baf, Taf. Ahora, miren lo interesante. Aleph, cuando miramos en el paleo hebreo, o sea, la primera vez que se empieza a utilizar la escritura en hebreo, la primera letra se dibujaba como la cabeza de un buey. ¿Qué representaba? Un sacrificio. La letra Baf, que es la del centro, tiene la figura como de un clavo. Y la tercera, que es Taf, es literal una cruz. Ella dice, ojo que estamos en el Antiguo Testamento. Ella dice, júrenme por el Señor que ustedes mostrarán bondad. Más adelante veremos bondad, porque la palabra bondad es Gesed. Gesed es gracia, es favor, es misericordia. O sea, júrenme por el Señor que así como yo fui generosa, así como yo actué en gracia, ustedes también lo van a hacer conmigo y con toda mi familia. Pero tiene que haber una señal. Denme una señal. Y la palabra señal son esas 3 letras. Y miren lo que significa. Miren lo que representa. Un sacrificio clavado en una cruz. De cierta manera ya un prototipo de lo que iba a suceder más adelante, una señal segura. Esta misma palabra, la palabra señal, aparece en Éxodo capítulo 2 en el verso 13. ¿En qué momento es? Cuando el pueblo de Israel está a puertas de salir de Egipto. Han sucedido las plagas, siendo la última de ellas la muerte de los primogénitos, ¿lo recuerdan? En Éxodo capítulo 12, verso 13 dice, la sangre de los sacrificios en los marcos de las puertas será mi señal. ¿Lo recuerdan lo que tenían que hacer los israelitas? Cada familia debía sacrificar un animal y la sangre untada con un hisopo debían untar los dinteles de la puerta. Y cuando pasara el ángel de la muerte queriendo exterminar a todo lo primogénito de hombres y de animales, al ver la señal de la sangre, dice, pasarían de largo. Recordemos que pasar de largo es la misma palabra Pesaj, Pascua, pasar de largo. Queridos, lo que estamos viendo aquí en este pasaje con Rahab es una Pascua personal. Porque toda la ciudad de Jericó iba a ser destruida, todos iban a morir. Pero aquí ocurrió una Pascua personal. Denme una señal. Esta debe ser la señal de tu casa. Debe ser la señal que impide que el ángel de la muerte o que el destructor entre a nuestra casa. Ella negocia con los espías. Denme esa señal. ¿Y qué le dicen los espías? Ok, vas a colocar un cordón, una cinta roja, no sé, yo me lo imagino como un moño en la ventana, ¿sí? Y esa va a ser la señal. Y todo el que esté dentro de la casa, en el momento en que lleguemos nosotros, todos los que estén en casa van a ser guardados, no van a morir. O sea, ella también tenía que comprometerse en algo. ¿Lo entienden?
Si su papá estaba por fuera de la casa en el momento en que llegaba el pueblo de Israel, claro, ellos supieron cuándo llegaba el pueblo de Israel. Pero a quienes estuvieran en casa, ellos serían guardados. El juramento que ellos hacen ahí cobraría valor, pero solo para quienes, para los que estuvieran en casa. De cierta manera, para los que estuvieran detrás de la señal. Todo aquel que esté escondido en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, escondidos en Cristo, detrás de Cristo. ¿Saben? Este es el mismo, la misma imagen, la misma escena de cuando Jesús llega, que los fariseos quieren apedrear a la mujer encontrada en el acto del adulterio. Y Jesús se atraviesa en medio de ellos y les dice: el que esté libre de pecado. Ahora, si ella no estuviera detrás, si él no la estuviera cubriendo, eso fue lo que guardó, que él estaba ahí. ¿Qué es lo que guarda tu casa? Y aquí hay una promesa increíble, porque al que cree en el Señor Jesús, al que confiesa el nombre del Señor, dice: serás salvo tú y tu casa. Eso lo dice Hechos capítulo 16 verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces nos imaginamos cómo puede ser posible eso. Alex, es que yo soy el único que asisto a la iglesia. ¿Cómo es posible que mi esposo o mi esposa o mis hijos o mi abuelo o mi padrino puedan ser salvos también si yo soy el único que asisto? Aquí ocurre algo. Y es que esta mujer tuvo un compromiso de que todos estuvieran detrás de la señal. Que estuvieran cubiertos por la señal. O sea, queridos, como Rahab, si queremos que nuestra familia sea guardada, porque ese es el milagro también, toda la familia de ella fue salva. Toda. Todos los que estuvieron en casa fueron salvos, pero tenían que estar dentro de casa. Había una cobertura. Yo tengo que, al igual que Rahab, contarles a ellos. Rahab tuvo que contarle a su papá, a su mamá: está bien, yo sé que no he sido el mejor testimonio. Tal vez diría ella: sí, sé que a lo que me dediqué no es de orgullo para ustedes. Han hablado mal de ustedes por causa de mis hechos. Pero dejemos eso a un lado. Quiero contarles algo. El Dios de los hebreos, el Dios del pueblo de Israel, ha hecho esto. Sus milagros han sido esto. Los ha respaldado en esto. Han vencido a sus enemigos y están aquí. Están muy cerca y van a destruir todo esto. Pero solo los que estén en casa, en mi casa, la señal que tiene esta casa, van a ser guardados. ¿Qué está pasando aquí? Esta mujer tuvo que hablarles de Cristo, de la señal. Háganse detrás de la señal. Tuvo que decirle a su papá: papá, ni siquiera lo pienses, no, te pido que no pienses en este momento, no razones en nada, solo ven a casa. Cuando nosotros le hablamos de Cristo a las personas, y principalmente a nuestra familia. Esto me encanta, queridos, porque nosotros no predicamos un mensaje. Nosotros presentamos a una persona. Nosotros presentamos a Cristo. No predicamos una doctrina, no predicamos un dogma. No se trata de eso, se trata de presentar a una persona. ¿Qué es el VIP si no es decirle: mira, este es Cristo, y cómo te ama y lo que ha hecho por ti y lo que sigue haciendo por ti? ¿Y qué es el focus sino permitirle a la persona de Cristo sanar, liberar y restaurar nuestras vidas? ¿Y qué es el college sino profundizar en el asiento, en la base? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En Josué capítulo 2, en el verso 14, si están allí, dice:
Esto lo dicen los espías. Dice, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos, si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo como el Señor, cuando el Señor nos dé la tierra. Dos palabras claves allí en el compromiso que hacen los espías con Rahab. La primera es cuando dice promesa y la segunda cuando dice bondadosos. Aquí hay también algo escondido, hay un tesoro escondido, porque la palabra promesa es emet y bondadosos es nuevamente gesed. Es la gracia en pleno, queridos. Mostraremos gracia, es lo que le dicen los espías a Rahab. Mostraremos gracia, favor de Dios, misericordia de Dios sobre tu vida. Este es el mismo pasaje que continuamente compartimos en 1 de Juan 1:17. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuevamente, no es un mensaje de la gracia, no es una predicación de la gracia, no es una teología alrededor de la gracia, es una persona, es Cristo mismo. O sea, lo que están diciendo estos dos espías es, te mostraremos a Cristo. ¿No sorprende, queridos? Es el Antiguo Testamento. Cristo no ha nacido, no se ha hecho evidente. Ellos vivían en la sombra, todo esto era sombra para lo que nosotros ahora estamos viendo claramente, Cristo mismo. Cuando lleguen espías a tu casa, o cuando tú vayas a la casa de Rahab, de un pecador, de alguien que no asiste, de alguien que no conoce a Dios, de alguien que puede decir que es ateo, que adora la luna, porque eso era lo que hacían en Jericó, adoraban a la luna, tenían otras costumbres. Pero ¿qué hicieron estos espías? Fueron a mostrar a Cristo. Ella también escuchó, tuvo fe. Aquí hubo una conexión total de la gracia y del favor de Dios. Pero a veces, y ahorita en diciembre para las fiestas, vamos, compartimos con la familia y algunos son hermanos mayores porque se creen mejores o más santos que los que están ahí. Porque seguramente los ves tomando trago, fumando, bailando reggaetón. Eso sí es diabólico totalmente. El vallenato también, no, mentiras. Y te llenas de orgullo y no muestras a Cristo, no les compartes a Cristo, no presentas a Cristo. Sino que sales de ahí diciendo, esta gente sí está mal, están perdidos. Y no te da misericordia de que no han recibido la salvación. Es impresionante. Esta mujer fue el instrumento para que toda su casa fuera salva, para que toda su casa conociera a Cristo, quien era el que los había salvado. En el verso 18 de Josué, en el capítulo 2, y con este cerramos, dicen los espías, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú vas a atar este cordón de grana alrededor de la ventana, moñito de Navidad. Por lo cual, dice que por esa misma cuerda, ese cordón, fue que ellos se descolgaron, bajaron. Imagínense tal vez la casa de Rahab pegada a la muralla y salen por una ventana y literal, como en las películas que amarran las sábanas, ¿ya? El tipo escapándose, no sé si era uno de los modus operandi de los maridos que llegaban allá a esa casa y los descolgaban. Ya, ahora sí, un poco más ilustrado. Pero el cordón era rojo, la cuerda era roja, era color escarlata. Y dice, vas a atar este cordón.
para que lo podamos ver desde lejos, para que todo el mundo sepa, oh, que esa es la casa de Rahab. No, no la podemos tocar. Y dice, la vas a atar y vas a reunir en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Todo el linaje, todos los que quieran llegar allí, que sean de su sangre, van a ser guardados. Aquí hay una promesa. Si en tu casa está la señal de la sangre, si en tu casa está atado ese cordón escarlata, o sea, si en tu casa se presenta a Cristo, se evidencia a Cristo, tu casa es fácil de detectar, porque en esa casa se escucha alabanza, porque en esa casa a las 4 de la mañana prenden el Sunface, se escucha la misma cancioncita todo el tiempo, ¿sí? Se identifica esa casa, no por los gritos, no por las peleas, el vecino que no saluda a nadie, no conoce a nadie. No, en esa casa se identifica que ahí ocurre algo diferente, y todos los que están en esa casa van a ser guardados, van a ser salvos. La palabra cordón que aparece aquí, ese cordón de grana, es la palabra tikvah. Tikvah en hebreo, y significa esperanza. ¿En tu casa hay esperanza? Queridos, hace 8 días, tal vez un poco más, me llegó un mensaje y era una pregunta de un discípulo diciéndome que yo qué opinaba acerca de la eutanasia. Yo lo vi y dije, no, con esta sí me corcharon, ¿sí? Y dije, no lo abro todavía, eso que te permite ver el encabezado, no lo abro para saber qué voy a responder, ¿sí? Y bueno, le oré al Señor, porque siempre que Él me había preguntado tenía una respuesta fácil o clara para responderle, pero en esta era muy complejo y no quería responderle rápida o ligeramente, porque bastaría estar en una situación como la que una persona puede atravesar para llegar a pensar en eso, sea el familiar o sea el enfermo. Difícil. Y lo que colocó el Señor en mi corazón responderle a Él, le dije, mira, independiente de todos los detalles que pueden girar alrededor de esa clase de pensamiento, lo que te puedo asegurar es que ellos perdieron la esperanza. Esperanza o tikvah o cordón es que yo sigo esperando algo. Es que no importa lo que esté viviendo, es que no importa por lo que esté atravesando, cuán difícil pueda ser, yo estoy esperando algo. Yo creo que esto va a cambiar. Yo creo que alguna puerta de salida voy a ver, una vía de acceso por la que yo puedo salir de esta situación. Yo voy a esperar la mano de Dios, el milagro de Dios, el favor de Dios, su gracia sobre mi vida. Algo va a pasar, porque Él es fiel. El que lo prometió lo va a cumplir. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Aunque ande en valle de sombra, en lugares de muerte, Él estará conmigo, su favor está conmigo. Yo espero que Él actúe, yo espero que Él haga, y de aquí no me voy a mover hasta que vea la mano de Dios actuando en esta situación. Cuando la esperanza. Por eso Abraham, aunque ya viejo, el vientre de su mujer estéril, dice que avanzó en esperanza contra esperanza. Él esperaba de Dios. El que se lo había prometido a Abraham, puedes ver las estrellas del cielo, así te voy a multiplicar. Lo esperaba. Te voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Cuando Abraham llegó, Israel era un peladero, queridos. Era un desierto. Abraham venía de una tierra florecida.
Una tierra rodeada por el Tigris y el Éufrates, era una tierra florecida. Es la tierra donde hoy en día hay más petróleo. Pero llegó a Israel. En Israel no hay una sola gota de petróleo. Casi ni tienen agua. Tienen un mar y está muerto. El río Jordán, queridos, es un riachuelo. Pero no hay una nación sobre la tierra más bendecida que la tierra de Israel. No por los que la habitan, sino por el Dios que la eligió para ser bendecida. Y por eso hoy muchos la quieren, pelean por ella. Y todas las guerras se suscitan alrededor de ese lugar del mundo. Y aunque muchos no entiendan lo que significa la tierra de Israel, yo en ese lugar he experimentado las cosas que en ningún otro lugar. Y no se trata de adorar al lugar, se trata de la presencia que está en el lugar. No se trata de adorar este lugar, es de la presencia que fluye en este lugar. No se trata de adorar a un hombre que predica o que tiene un don de profecía o de sanidad o lo que sea. Se trata de la presencia que está en él. Lo que marca siempre la diferencia. Ese cordón, esa tikvá, la debo tener como una corbata, una bufanda alrededor mío. La esperanza. Siempre espero en Dios, no en los hombres. No en los hombres. Ve a tocar esa puerta. Ya no lo pienses más. Ve a tocarle porque tú esperas. ¿En la empresa? ¿En el jefe? ¿En tus dones? ¿En tus talentos? No, tú esperas en Dios. En el que te llamó, en el que te escogió, en el que te eligió. Espera en Él. Confía en Él y Él hará. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. El primer pasaje con el que iniciamos hoy es cuando ella dice, ella sube al terrado. Ellos estaban allá como escondidos entre mantos, telas, lino. Y ella les dice, ya pueden salir. Y les dice, yo sé que el Señor les ha entregado esta tierra. Esta palabra es para ti. El Señor te ha entregado esa tierra. ¿Qué es todo lo que significa esa palabra? Significa que el Señor está dispuesto a cumplir el propósito por el cual te llamó o te escogió. Significa que es la tierra de tu bienestar, es la tierra del favor de Dios. Significa realización. Significa prosperidad. Significa puertas abiertas. Significa tierra de arroyos, de fuentes, de aguas, de vides. Significa un nuevo futuro lleno de esperanza. Pero debes entrar y tomar posesión de ella. No tengas miedo de los gigantes. No tengas miedo de cuán numeroso es ese pueblo o ejército que está en contra. Todo lo que se pueda levantar. El Señor te dice a través de una prostituta hoy, el Señor te ha entregado esa tierra. El Señor te ha entregado esa tierra. Ahora quiero compartirles qué pasaba conmigo esta mañana, orando una vez más por el mensaje. Cuando el Espíritu Santo me lleva a estas palabras de Rahab, tuve la visión nuevamente del lugar alrededor aquí del centro comercial, ¿sí? Y venían las palabras de Rahab, dice, sé que el Señor te ha dado esta tierra, ¿sí? ¿Qué hago, Espíritu Santo? Voy a dar vueltas con ellos alrededor.
y un grito de júbilo, y que sanitas y que todos... ¿Qué hacemos? La clave está en entender cuál es la vía de escape. La vía de escape es confiar en su palabra. Esa es la vía de escape que tú tienes para la situación por la cual puedas estar atravesando, la que sea y la que vayas a atravesar. Porque vendrán cosas, pero su palabra siempre será la vía de escape. Cuando no tengamos para pagar el arriendo de este lugar, iré a esta palabra y entenderé que el Señor nos ha dado. Señor, pero no tenemos para pagar el arriendo. El Señor les ha dado esta tierra. O sea, pase lo que pase, veas lo que veas, escuches lo que escuches, el Señor te ha dado esta tierra. Eso sigue pasando, está sucediendo. Haz uso de la señal. Que la señal en esta época no sea el arbolito ni las luces, sino sea Cristo. Cristo. Amén. Puedes levantar tus manos ahí donde estás. Padre, quiero darte gracias por enseñarnos lo que es la gracia, el favor tuyo, llegando a la casa menos indicada. Y tal vez aquí nos sumamos todos diciendo: también llegaste a la mía, Señor, llegaste a mi casa, mandaste espías. No sé cuál fue el espía que Dios utilizó para llegar a tu vida. No sé qué era lo que venías escuchando, pero hoy haces parte del linaje. No sé lo que venías oyendo, pero quiero decirte, hoy tú eres una de las estrellas que vio a Abraham resplandecer en medio de la oscuridad. Y estás aquí por la misericordia, el favor y la gracia de Dios. ¿Por qué entonces no determinar seguir viviendo de esa manera? Si por gracia fuiste llamado, fuiste escogido, ¿por qué no estás aquí al igual que yo por mis obras? No estamos aquí por nuestros hechos, ni buenos ni malos. Estamos aquí por gracia y misericordia, porque Él nos permitió ver la vía de escape. Su bendita palabra va cobrando cada vez más fuerza en nosotros para creer, para confiar, para avanzar en que Él nos ha entregado una tierra. Dios te quiere posicionar en esa tierra. No vivas aquí como cualquier mortal, porque tú ya no eres uno más del montón. Tú has sido elegido. Tú has sido apartado, tú has sido llamado. Que hoy crezca tu esperanza, que hoy aumente tu esperanza para creer que viene mucho más para ti, mucho más para ti, mucho más para ti, no solamente para ti, para todos los de tu casa. Que esta Navidad sea el pretexto precioso para hablarles del cordón de grana que trae salvación. Que esta Navidad sea el pretexto precioso para hablar de ese cordón escarlata, de la obra de la cruz. Cubre tu casa con la perfecta obra de la cruz, y esta promesa será una verdad para ti. Esta promesa será evidente ante tus ojos. Esta promesa va a ser realidad para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y todos los de tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y todos los de tu casa. Querido, querida, sé promotor de la salvación.
No seas promotor de la destrucción, sé promotor de la obra maravillosa de salvación en Cristo Jesús. Y ahora quiero pedirte que puedas visualizar por el Espíritu el momento adecuado, las personas adecuadas para que tú compartas, para que tú presentes a Cristo. Y si en realidad esto inquieta tu corazón, dile al Espíritu Santo: dame el momento adecuado, coloca a las personas, cuádralo todo, Espíritu Santo, que sea tu cara, para que toda mi familia sea salva, para que toda mi familia te conozca. Tal vez ya lo has intentado, pero hoy vengo a animarte en el nombre de Jesús. Hoy vengo a alentar tu corazón, tus fuerzas. Espera en Él. Avanza en esperanza contra esperanza. Háblales del genuino y eterno amor de Jesús, que solo puede traer salvación. Gracias, mi Rey. Quiero invitarte a que por fe tengas una imagen por esas personas específicas que tú quisieras conozcan a Cristo. Si es tu papá o tu mamá, un hijo, una hija, un hermano, el que sea, visualízalo en este lugar, levantando sus manos, adorando al Rey de Reyes. Visualízalo por fe. Quisiera contarte miles de testimonios cuando visualizamos por fe, soñamos por fe, anhelamos por fe, y el Espíritu Santo nos ayuda a materializarlo, a que se haga visible ante nuestros ojos. Puedes ver a alguien de tu casa, puedes ver a esa Rahab levantando sus manos en este lugar, conociendo a Cristo, rindiendo su corazón a Él y su vida siendo transformada. Visualízalo, suéñalo, anhélalo. El Espíritu Santo te va a indicar el camino, la forma, te va a dar las palabras para que tú seas ese factor de salvación como lo fue Rahab para toda su casa. Dios te escogió a ti así como escogió a Rahab. No calles, es tiempo de hablar, es tiempo de invitar a otros a que estén detrás del cordón de grana, a que estén escondidos en Cristo, a que sean sumergidos en Él. No calles, no es tiempo de callar. Los tiempos son cada vez peores, pero no para su iglesia, no para los que estamos en casa, no para nosotros. Oh, gracias yo te doy, Señor, por cada una de estas vidas que tus hijos vieron levantando sus manos en este lugar adorando a Dios. Yo bendigo a esas personas y declaro que por el Espíritu seremos implementados para saberlos invitar, saberles presentar a Jesús, y serán enamorados, seducidos sus corazones para estar delante de Él. Gracias, Señor. A ti damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.